Decreto 798, Sergio, firmado el miércoles 11 de mayo pasado, hace 48 horas, el gobernador de la provincia de Santa Fe decreta, ahí estamos viendo la captura del acto administrativo, decreta aceptarla a partir del 27 de abril de este año la renuncia a Walter Ataide como director del Servicio Penitenciario Provincial. Todavía dice dependiente del Ministerio de Seguridad. Hay un error acá en el decreto porque el propio Perotti, me doy cuenta ahora, el propio Perotti sacó, con Saín, ¿no? Por pedido de Saín, sacó el Servicio Penitenciario del Ministerio de Seguridad. Claro. El Servicio Penitenciario hoy está bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, ¿no? Debajo del Gobierno está Justicia, el Servicio Penitenciario y Derechos Humanos. Exacto. Entonces le acepta la renuncia a Taide y designa en ese lugar al teniente coronel retirado José Berhardt. Nombre ya conocido. José Berhardt es la persona que estamos viendo en pantalla. Ahí se hizo una autoselfie media artística. Sí. Imaginamos que esa foto es bastante actual. Él está de fondo. En las dos oportunidades que vemos es sacar el cel. ¿Qué? En las dos oportunidades que vemos es sacar el cel. Sí. Claramente. ¿Quién es José Berhardt? José Berhardt fue un integrante del ejército, un teniente coronel retirado, que en la última dictadura cívico-militar integró el batallón de inteligencia 601 del ejército. Era un batallón que operaba en Buenos Aires y que era la cuna que formaba en la inteligencia más interna que militar a sus cuadros. Esto permitía, por ejemplo, que el ejército siempre tuvo un buen servicio de inteligencia para el bien y para el mal, pero tuvo un buen servicio de inteligencia el Ejército Nacional. De hecho, aquí en Santa Fe tuvo a un destacado jefe en ese área, en el destacamento 122, a Domingo Marcellini, que se había formado en la Escuela de las Américas, en Panamá. Se había formado en los años 70 para abatir, para terminar con lo que se denominaba en ese entonces el terrorismo subversivo. La Escuela de las Américas que formaron a gran parte de los dictadores de América Latina. A todos los grandes torturadores de América Latina se formaron en la Escuela de las Américas, bajo la doctrina Yankee, la doctrina del West Point, que formaba a cuadros militares para, entre otras cosas, llevar adelante golpes de Estado y en el golpe de Estado perseguir a la oposición y generar un genocidio como ocurrió en muchos países de América Latina. Ese batallón 601 es un desprendimiento de esa doctrina del West Point, de la Escuela de las Américas, es decir, una mirada atravesada por la ideología, por la Guerra Fría. Todo conflicto, sea minúsculo, se inscribía en el marco de la Guerra Fría. Una maestra que reclamaba por su salario en una escuelita de Yapeyú perdida era un reclamo ideologizado, inscripto en la Guerra Fría y en el comunismo contra el capitalismo. Pero no estamos inventando esto nosotros. Esto se planteaba así, incluso en algunas todavía instituciones del Estado se plantea de esta manera, a pesar de que pasó el tiempo. ¿Qué sucedió cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia? Ordenó desclasificar los archivos del ejército en donde estaban y hacer públicos los nombres de los integrantes de este batallón. Ahí nos enteramos que en Santa Fe tuvo varios integrantes de ese batallón, como personal civil de inteligencia y como personal del ejército, y ahí aparecía en 1982, en ese listado que difundió el Estado Nacional, José Berhardt, el teniente coronel retirado José Berhardt, que fue en la gestión de Jorge Obey entre el 95 y el 99, el secretario de Seguridad Pública, puesto por el ministro en ese momento y por obviamente el gobernador Obey, el ministro Roberto Rosúa. Desde siempre los organismos de derechos humanos dijeron Berhardt es un hombre de la dictadura, ojo con Berhardt, porque además en la Secretaría de Seguridad Pública había contratado como asesor nivel A Nicolás Correa, un
un reconocido torturador santafesino que operaba básicamente en el centro clandestino conocido como La Casita, aquí en la región, y siempre fue observado por eso, por haber nombrado a Correa y por su pasado como militar. Peor, cuando en el 2006 se conoció este pasado dentro de del Batallón de Inteligencia 601, ahí ya no había dudas. Los organismos de derechos humanos dijeron, bueno, no podemos permitir que otra vez una persona con estos antecedentes pueda ocupar un cargo tan relevante en las instituciones democráticas de la provincia de Santa Fe. Este es el nombramiento, estos son los antecedentes, este es el pasado más o menos reciente o más o menos lejano de José Berjar. Es una persona que debe ser, ya te voy a decir, Sergio, vas al DNI, es clase 51, tiene 73. Sí. 73. Es una persona que ya tiene sus años. Ahí lo estamos viendo, 73 años, a conducir una agencia estatal hipercaliente. No es que vas a gestionar el Molino Marconetti, que debe tener su complejidad, sí, claramente, pero no la complejidad que tiene la cárcel, ¿no? No, obviamente. Las cárceles en este caso. Las cárceles desbordadas santafesinas. Donde se ordenan crímenes, donde se gestiona el negocio narco, donde están superpobladas, donde tenés un gran problema con nichos de corrupción muy grandes, donde se tarifa todo. Bueno, la pregunta que me hacía, no sé si vos la compartís. 71, Héctor. Corrijo. 71. Claro, 71, perdón. 71. 71, sí. La pregunta que me hago es, bueno, ahí en la Secretaría de Derechos Humanos va a compartir gabinete, además, ahora me doy cuenta, va a compartir gabinete, porque el servicio está dentro del Ministerio de Gobierno, va a compartir gabinete con Lucila Pujol, que es la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Una histórica militante de las organizaciones de derechos humanos, una persona, bueno, su familia fue perseguida por la dictadura, fue aniquilada, su padre desaparecido. Veremos cómo impacta esto en el gabinete. No es un nombramiento cualquiera, es un nombramiento con mucha potencia. También es cierto que hay que decir esto, me parece que va a venir por acá la respuesta institucional a esta designación. Bueno, pero Berjar no fue imputado en ninguna causa. Bueno, pero Berjar no tiene ningún procesamiento. Bueno, pero este funcionario, si bien tiene este pasado, no tuvo que rendir cuentas en la justicia. Estuvo en un lugar muy preponderante, en un lugar muy importante donde se cocinaba la inteligencia militar durante la dictadura. Designó durante su gestión como funcionario en la gobernación de Jorge Obey a un torturador. Claramente. A un torturador como Nicolás Correa, alias El Tío o alias Tete Correa. Y eso fue, bueno, siempre motivo para que las organizaciones lo critiquen fuertemente.